Los invito a abrir sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo número 5. Vamos a terminar todo este capítulo del 1 al versículo número 14, con la ayuda de nuestro Padre. Y en esta ocasión le he decidido poner al sermón el título: Después que hayamos padecido un poco de tiempo, Dios nos llamará a la gloria en Jesucristo. Como ustedes saben, estuvimos viendo a lo largo de todo este mes más o menos, y un poquito más esta semana, la epístola de Pedro. Pedro sabemos que no es tan sistemático como Pablo. Veo que Pablo tiene como más sistemáticamente, va llevando, elabora como un sermón Pablo. El Romano, capítulo 1, muestra la depravación del hombre natural. En el capítulo 2, la depravación del religioso, que por más religión que sepa, no es salvo. En el capítulo 3 muestra cómo puede ser salvo tanto el gentil como el que sabe doctrina. Y capítulo 4, la salvación por gracia solamente. Y en el quinto, Adán versus... Todo lo va llevando sistemáticamente Pablo, un gran teólogo, desarrollando temas y sermones homilíticamente. Pero Pedro es más de saltar, ¿vio? Salta de un tema para otro, medio como Santiago es. Está hablando de una cosa y pum, saltó a otro tema. Y cuesta armar un sermón para nosotros, porque salta de temitas en temitas. Pero mantiene un tema central, gracias a Dios, que es el sufrimiento. Él salta, vamos a ver de acá, de la sobriedad a la sumisión, a la humildad y a la dependencia de Dios con el sufrimiento. Vamos a ver que eso es lo que hace. Dicho esto, vamos a empezar con el punto número 1, dice, el Romano, la tengo con Romano, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 1, dice: ruego a los ancianos que entre vosotros, yo anciano también con vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Bueno, si ustedes se fijan acá, él está diciendo que él es un anciano. A mí no me da tiempo de hablar qué es esto de anciano en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento ustedes saben que habían sido constituidos los ancianos, porque Moisés solo no podía llevar todo, entonces Dios le pone el espíritu para poder dirigir. Más adelante, cuando va avanzando la teocracia de Israel, esos ancianos eran hombres que estaban en las puertas, eran hombres que ayudaban, hombres con sabiduría, consejeros, hombres que... Y la iglesia sigue un poco ese orden, vamos a decir, de gobierno teocrático en Israel, pero ya en la iglesia. Como sería hombres maduros que dirigen y saben gobernar. Cada iglesia no se dirige como quiere, tiene lo que podríamos decir un gobierno eclesiástico, ¿sí? Ejemplo, nosotros creemos en un gobierno pastoral, diáconos, y bueno, ahí nomás. Nosotros no queremos que hay pastoras, ejemplo. Acá nos dice yo anciano y las ancianas, mi esposa tal, dice Pedro, estamos dirigiendo. Ayer estaba escuchando algo lo cuento por arriba, lo puse por arriba, estaba escuchando algo del pacto mosaico. Y le digo, el pacto mosaico, 9 minutos, digo, qué poquito. Y empezó la radio y empezó, dice, bueno, la pastora va a orar, dice, le digo, ¿y cómo? Le digo, no entiendo. O sea, estaban hablando del pacto mosaico, había una pastora. El asunto que acá vemos que no, Pedro no está diciendo que es yo el Papa, como Roma le atribuye. Fíjese que esto es importante, él se considera un copartícipe, ahí es koinonos, o sea, aquellos que tienen participación, aunque él era un apóstol, que ya no es apóstol, pero fíjese, dice, ruego a los ancianos, los que están entre vosotros, y yo anciano, entonces él es un copartícipe, Pedro, vamos a decir, empieza esta serie de exhortaciones primero hacia los pastores, vamos a decir, si no tiene que es ahí anciano o episcopo, alguien que dirige una iglesia. Entonces le está diciendo esto, pero yo también soy, aunque soy un apóstol, soy un anciano. Y fíjese, él no está nombrando ninguna autoridad papal. Yo soy el pontífice, fíjese, a mí me deben... No está diciendo nada, él está diciendo que es uno igual que ellos. No se está atribuyendo nada a él, ¿sí? Incluso está diciendo que él vivió ciertas cosas. Fíjese, estamos en el versículo número 1. Ruego entonces a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos. Bueno, esta palabra testigo que vemos acá, esta palabra yo no creo que no la anoté, pero testigos
si me da el tiempito lo voy a desarrollar un poquito acá, lo que dice testigo. Pero testigo no está hablando del que es testigo de los sacrificios vicarios de Cristo. Él no está hablando tanto del, vamos a decir que él es testigo, vio los evangelios, que son testigos, algo así. Un testigo es alguien que atestigua algo. Por ejemplo, acá en el Mar del Plata otra vez hubo un accidente y venía un auto y se chocó. Bueno, una persona lo pudo ver de acá, otro lo vio de atrás, otro lo vio cuando venía. Bueno, son testigos, los evangelios muestran de diferentes formas, pero en sí tienen el mismo testimonio. No está hablando del testigo acá él en este sentido, tampoco el de testigo podríamos decir, a él no está hablando de testigo, que él es un testigo de los sufrimientos de Cristo. No sé si se puede entender acá. El significado de ser testigo acá no tiene que ver que él vio, podríamos decir, los padecimientos de Cristo, o podríamos decir en una parte donde ve leer esa manifestación de Cristo, tiene un nombre, en este momento no me lo acuerdo, si alguno me ayuda, esa manifestación que hace el anticipo de esa gloria. ¿Cómo? No, eso no. ¿Cómo? ¿La qué? ¿Alguien se acuerda? No, yo no me lo acuerdo. Es cuando él se aparece a Pedro, Santiago, nada más tres. La transfiguración. ¿Entendí? La transustanciación, ¿entendí? No escucho. Eso, la transfiguración. Tampoco está hablando de testigo de la transfiguración. No está hablando de los sufrimientos. ¿Qué es este testigo? Bueno, él era un apóstol. Y los apóstoles, no sé si se acuerda cuando muere se mata Judas, se ahorca, se elige a uno por sufragio. Ustedes saben, sufragio es votación. Se ve a quién puede suplantar y sale Esteban. No sé si se acuerdan. Bueno, pero había un requisito de los apóstoles. Perdón que le digo, ¿no? No lo tome a mal, pero yo le digo chantas. A estos que se dicen que son apóstoles. Son chantas porque hay ciertos requisitos. Y para ser un apóstol, uno de ellos era haber visto a Cristo. Y entonces esta es la parte que yo creo que la palabra que aparece acá de testigo. ¿Testigo de qué? De haber visto a Jesucristo. Para ser un apóstol tenía que haber visto a Jesucristo. Cuando van a elegir, pues dice, ¿quién fue? ¿Qué vio? Bueno, yo lo vi, me dice. Pablo también lo vio. Entonces, para ser un apóstol, hay un llamado, algo. Entonces, él está hablando, yo soy testigo igual que ustedes. Esa es la idea. Ahora, nosotros, ¿qué podríamos decir? ¿Qué aplicación tenemos para nosotros como testigos? Si nosotros no lo vemos. Bueno, nosotros lo vemos por la fe. En un sentido figurado, podría decirle yo a ustedes que nosotros somos testigos de Cristo. ¿Usted es testigo de Cristo? Porque si es testigo, tiene que dar testimonio del Evangelio. Si no, no es testigo. ¿De qué testigo usted? Pero no lo vio. Claro, pero sí, pero por la fe sí. ¿Ve que lo que estábamos cantando recién? En la cruz, do primero. En la cruz yo no lo vi morir, pero por la fe, sí, el Espíritu me permite ver ese sacrificio, me permite ver a mí mi pecado, me permite ver el perdón que Él otorga, y soy testigo yo ahora de ir a llevar ese. Me serís testigo, creo que en Hechos 1:8 le dice. Me serís testigo. Bueno, aunque la palabra ahí es marturio, creo que significa testigo es mártir. Pero lo mismo, o sea, es así. Entonces, ahora se entienden un poco, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano que soy testigo. O sea, yo que soy un testigo, un apóstol, y fíjese, pero dice también de los padecimientos de Cristo y participante de la gloria revelada. Entonces era un testigo, un apóstol, pero también había visto el sufrimiento vicario. ¿Sí? ¿Se puede entender? Y participante de la gloria revelada. ¿Qué gloria revelada? Bueno, esa gloria tanto revelada que fue, que se reveló y vimos su gloria, creo que dice Juan 1:14, y después, pero la gloria también que se va a ser manifestada. ¿Se puede entender lo que estoy hablando? Participante entonces de la gloria revelada. Vimos su gloria. En el Antiguo Testamento se veía el Shekinah. Pero nosotros vimos, dice, la gloria revelada. ¿Dónde se manifestó la gloria de Dios? El Shekinah. ¿En el Antiguo Testamento se revelaba dónde? ¿Por las nubes, por el fuego? ¿Alguien sabe dónde se reveló esa gloria?
¿Cómo? Muy bien, en Cristo. Juan 1.14. Es así. Vimos su gloria. ¿Cómo la vi? ¿A dónde? ¿En un fuego? ¿Dónde? No, en Cristo. Se tabernaculizó. Por eso dice Pedro, vimos su gloria. Yo la vi. Yo soy testigo. ¿Qué gloria? No un fueguito o algo que andaba, una señal de noche. No, yo la vi. Se encarnó la gloria. Dios mismo encarnado. Le estoy predicando de algo que yo he visto, dice Pablo. Les ruego entonces a ustedes, si son participantes de esto, versículo número 2, apacentar la grey, le está diciendo, le está hablando a los ancianos, apacentar, o a un pastor, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Acá podríamos hablar mucho. Este texto creo que a muchos de los ministros pastores asalariados no les gustaría. Aunque el obrero es digno de su salario, y la palabra salario ahí creo que en Mateo 10:10 es comida. El pastor no tiene que tener el sueldo como, vamos a decir, para tener una camioneta, un auto 0 kilómetros. Lo que sí es digno, decía Juan cuando ellos salieron, es para tener las cosas necesarias como para comer. La Grey se le daba las cosas necesarias, o sea, lo cuidaban como un anciano, como un padre para que tuviera sus cositas. Pero no lo que ustedes ven hoy, todas esas cosas que se le pagan para los hijos de la facultad, sus casas, no era así. Le daban las cosas necesarias. Sí lo tenían al cuidado, como lo tienen a Pablo en la cárcel, le daban las cositas necesarias para que... Pero no es lo que ven ustedes en el día de hoy. O lo que vemos obreros fraudulentos, que le buscan sacar la lana a las ovejas. Por eso apacentar la grey. ¿Pero de quién? Miren, yo me he cansado de hablar con pastores cuando dicen, no, porque en mi iglesia tengo tantos. Le digo, ¿cómo en tu iglesia? Le digo, sí, mi iglesia, no, dice la grey de Dios, son las ovejas del Señor. Nosotros no somos, no es nuestra iglesia. Dice, yo edificaré mi iglesia. No, entonces no es nuestra, es del Señor que ha puesto el cuidado. Por eso, como dentro de un rato vamos a ver esos jovencitos que se atreven a faltar el respeto a los pastores, vamos a ver que Dios puso un gobierno y estos hombres, aunque fueron llamados, tienen que hacerlo sabiamente y sin enseñorearse. Acá no se trata de una dictadura del pastor. Es lo que hace, así dice Dios nada más. Y no tenemos otra cosa. El Señor es el Señor de la conciencia. Lo sumo la disciplina nada más, pero de ahí no. Es la oveja, el Señor disciplinará. Por eso aparece en tal la grey que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. El llamado no es por fuerza. Escuche, cuando Dios llama, yo muchas veces dice, soy pastor, ¿y qué hiciste? No, estudié 4 años en seminario Theology Reformer Calvin en Divinity y obtuve el Master Seminal en... ¿Y qué? No, amado, el llamado lo hace Dios. Dios llama. Yo creo que ninguno de nosotros queremos venir. Nadie quiere ponerse el zapato de uno, creo. Porque no se trata acá de ser visto. Acá hay mucho sufrimiento. Entonces, cuidado por ella. No por fuerza. No, nosotros no venimos por fuerza, sino voluntariamente el Señor nos trae. No por ganancia deshonesta. A mí no me da tiempo de ir a los textos, pero se lo voy a decir si usted lo quiere buscar. Creo que es en 2 Corintios capítulo 2:17, donde dice que él predica no por como que de ganancia, como para ganar dinero, dice Pablo. En 1 Corintios, creo, lo digo de memoria, pero lo parafraseo para no ir. Creo en 1 Corintios 1:15, como que él dice que él tiene derechos. Tiene derecho por predicar el Evangelio, como así los bueyes tienen para comer, Dios le da suministro, pero para comer. Pero él dice que no se valió de ese derecho, porque él tenía que llevar el Evangelio gratis, aunque él sabía que el Señor le había dado un derecho. ¿Cuál es el derecho? Bueno, el que si él se ocupaba de esas cosas, tantas horas y preparando y todo el tiempo que lleva todo eso, el desgaste, lo mínimo era darle las cosas necesarias. Pero él no se valía de esas cosas. Incluso Pablo tenía que trabajar con sus manos, ¿sí? Y en otra parte, creo, despidiéndose a la iglesia de Efeso, le dice, como a los ancianos, le dice que él había trabajado con sus manos, ustedes también trabajar así. Entonces, sabían que tenían un derecho, pero Pablo se negó ese derecho de recibir eso. No, vamos a decir, enseñoreándose, podríamos decir, sobre
sobre esta grey. ¿Por qué? Porque del Señor. En Efeso, yo esto sí lo anoté, Pablo le dijo a los ancianos de Efeso: mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto por obispo para apacentar a la iglesia del Señor, el Señor que ganó por su propia sangre. Entonces los ancianos deben entender, y debemos entender que esas ovejas son del Señor, no son de nosotros, están al cuidado, o sea, nada más. Entonces el Señor va a pedir cuenta. Creo que en la parte en hebreo dice: por aquellos de que oran, esos pastores, que van a rendir cuenta, porque ellos están al cuidado. El Señor le ha puesto, y el Señor nos va a llamar a cuenta de qué alimento estamos dando, o sea, el alimento que uno le está proveyendo a las ovejas. Entonces, de buena gana. ¿Se acuerdan cuando, y todo esto Pedro lo sabe de memoria, porque cuando él lo había negado y le dice: ¿me amas? Y no me acuerdo la palabra en el griego, creo que es como filé o algo así, como te quiero. Y el Señor le dice: ¿me amas? Y algo como filé o algo así, como, sí, como... Algunos no están de acuerdo con lo que yo digo. Y en la otra parte dice: Pedro, ¿me amas? O sea, le dice: apacienta mis ovejas. Y entonces Pedro dice: Señor sabe que te amo. Y la palabra es agapeo, creo que sí. O sea, ya es agape, es otra palabra ahí. Y eso es lo que tiene que tener el pastor. No querer hacer un fileo. Ese es el amor fileo viene de filial, de familia. Usted puede querer a su hija, puede querer a su hijo, a su cónyuge, a su mamá, a su papá. Filial, es de familia. Pero agape no. Eso no lo puede tener cualquiera. Eso proviene de lo alto. Es cuando usted puede amar de otra forma, sin ser amado. Por más que usted trabaje arduamente y no sea reconocido y estén en contra de usted, y si usted hace un error están todos los lobos, usted tiene que mantenerse con ese amor de Cristo. Es un amor diferente, que ama, que perdona, no está esperando. No es como el pastor que tiene el amor filial, o sea, si lo aman o si le dan cosas. Si yo me voy acá a mi Biblia, creo que tengo marcado en el Antiguo Testamento, y van a encontrar, aunque ustedes no lo crean, van a encontrar en el Antiguo Testamento a la profecía contra los pastores de Israel. Ustedes encuentran en el Antiguo Testamento, van a encontrar muchos pastores. Fíjese, yo leer una parte, fíjese lo que le está diciendo el Señor por el profeta Ezequiel a los pastores. No fortaleciste las débiles, ni curaste la enferma, hablando de las ovejas. No vendaste a la palma quebrada, no volviste a la redila descarriada, ni buscaste a la perdida, sino que te habéis enseñoreado de ella con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor. Son presas de todas las fieras del campo que se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y por todos los collados. Sigue hablando el profeta. Ese texto lo leí hace años. Y un día el Señor me permitió ver muchas almas que andaban vueltas, por de acá para allá. Y me quise escapar, ¿no? Y sabemos quién se puede escapar. Y bueno, lo demás siempre, como digo, es historia, ¿no? El Señor le llama y nos va a llamar la atención de la forma como se pastorea, el alimento que se le da. Hoy se le da estiércol como es alimento para chanchos a las ovejas, y le sacan todo lo que puedan a la oveja. No sé si saben la palabra esquilar, o sea, le pasan la cosa para sacarle la lana, nada más. Eso es solamente su interés. Pero va a venir un día que el Señor nos va a pedir cuenta de la forma como se cuidó. Por eso dice: no teniendo señorío sobre los que están sobre vosotros, sino siendo ejemplo de la grey. Ahí no me acuerdo la palabra de ejemplo, pero creo que es tupó la palabra. O el ejemplo sería la forma de guiar, el ejemplo, ¿sí? O modelo, creo que es modelo. La palabra es tupoi.
Veo que cuando usted hace un molde, una figura, tiene que tener que un molde, ¿no? O sea, tiene un molde y después de ahí salen los demás. Bueno, eso es tupoi. Pero hay un original. Bueno, eso es. Aunque no es perfecto él, porque no me mira a mí porque yo de verdad no soy perfecto, pero el pastor debe mostrar un modelo. O sea, eso es lo que tiene que hacer. Entonces dice, siendo ejemplo, dice Pedro. Y lo está hablando alguien que no era perfecto, porque Pedro lo negó 3 veces a Cristo. Imagínese, usted diría, hasta ver a Cristo. Usted está Cristo ahí, ¿lo negaría? Imagínese que Cristo en este momento lo mira a usted. Dice, y dice, me vas a negar. Cristo mismo, de verdad en carne, y usted lo mira, y cuando lo está, estuviste comiendo esa comida con ellos y no hablaste de mí. Me negaste. ¿Por qué no les hablaste de mí? Y, pero Pedro está diciendo, siendo ejemplo. Vemos que Pedro no era, pero conocía. Usted ve cada cosa de acá y va a ver que él, incluso a lo último, la historia de que se llama Quo Vadis, cuenta de que Pedro se iba. El Señor le dice Quo Vadis, dice, ¿a dónde vas? Siempre se quería escapar, pobre Pedro, aunque lo amaba muchísimo. Pero él a veces tenía miedo, era un ser humano. Entonces, pero él dice, debemos ser ejemplo de esto. Entonces le habla a los pastores. Como no teniendo señoría sobre ellos, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Sí? Porque fíjese, yo me voy a Hebreo 3:17, van a ver que ellos tienen que estar orando por eso. Entonces, vamos a seguir, si no me voy a quedar en esta parte. Él sigue esta exhortación. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores vuestros recibiré la corona incorruptible de gloria. Bueno, esta corona, a mí no me da tiempo de hablar mucho. En la Biblia aparecen muchas coronas que aparece. Creo que, yo no me acuerdo bien, porque no quiero ir, lo digo de memoria porque me acuerdo de la Biblia a veces así de memoria. Pero creo que hay una parte en Apocalipsis donde hay ciertos ancianos y tienen unas coronas de oro. No está hablando de esas coronas de oro acá. Ahora se le voy a decir por qué no creo que es. Porque dice una corona que nunca se marchitará. Yo no sé si tengo la palabra acá, no la tengo, ¿no? No. Pero era una flor, no sé si de amianto, no me acuerdo el nombre, perdóneme, no me lo acuerdo, creo que lo había anotado. Es un nombre de una flor que no se marchitará. Sí, una flor acá lo tengo, de amaranta, que no pierde su belleza y por eso simboliza la inmortalidad. Era un simbolismo de... Entonces, ¿qué es esta corona que hay para estos pastores? Sí, ¿hay recompensa? Sí, hay recompensa. La mayoría habla. Yo nunca he hablado de esto porque a mí no me interesa, en el sentido si el Señor quiere dar algo, lo dará. A mí me interesa estar con Él y ver muchas almas que entran a la gloria. Eso es mi goce. Es aquellos que le he hablado el día de mañana, si yo estoy partiendo y un día estoy en la presencia del Señor y veo que se abren las rejas, yo voy a estar atento a ver quién entró de los que estaban ahí. Y un día, quizá, por lógica, por supuesto, yo soy el más viejo, ¿no? Es muy posible que me llame, puede llamar a otros, pero mi goce será ver entrar a ellos, ¿saben? Y entrar a la gloria ahí con el Señor. Pero también hay una corona, y esta corona es incorruptible. Yo creo que está hablando esta corona ahí, como habla Santiago también, o la corona de justicia que habla Pablo ahí, que le espera, que dice que el juez justo me entregará en ese día. ¿Se acuerda cuando está escribiendo eso Pablo en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 8? ¿Se acuerda en qué momento lo está escribiendo? ¿Sí? No. Le están por cortar la cabeza a Pablo cuando está escribiendo eso. ¿Y él dónde va a poner esa corona si no tiene cabeza? Bueno, en el cielo. Esto es la vida eterna, ¿no? Lo que está hablando acá. Hay una vida eterna, hay una recompensa. Y habla también una recompensa para estos pastores fieles que se mantienen, no como los pastores de Israel o todos ustedes los que ven acá. Perdón lo que voy a decir una vez más, los chantas, ¿no? Que decretá, que sembrá, que no.
eso para ellos hay una paga, ¿eh? Pero dice para aquellos que se mantengan bien y apacienten bien y le den alimento sano a las ovejas, hay una recompensa cuando venga el príncipe de los pastores, que es el Señor Jesucristo. Ahora él pasa en esta serie de exhortaciones, pasa a los jóvenes. Fíjese. Igualmente los jóvenes, versículo número 5, igualmente los jóvenes están sujetos a los ancianos, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Creo que eso lo saca de Proverbios capítulo 3, versículo 34. Si usted tiene una Biblia abajo, una concordancia, se va a dar cuenta. Es fácil. Entonces, Pedro lo que está hablando, ahora salta a lo que es ser humilde. Y este es un gran tema. Igualmente, joven está sujeto. Háblalo a los jóvenes. Los jóvenes puede ser 15, 20. Puede ser una persona de 30, es una persona joven. Igualmente, joven está sujeto a los ancianos. Esa palabra sujeto, lo que habla ahí, a ver si yo tengo Hebreo 13, 17. Creo que lo anoté. Timoteo, Tito, Filemón y Hebreo. 13, 17, sí. Obedeced a vuestros pastores, escuche, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan, escuche, para que el pastor lo pueda hacer como, con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Imagínense esa Grey que no le hace las cosas fácil a él, y a pesar que quiere mantenerse, tiene problemas, sufrimiento. ¿Cuánto va a aguantar un pastor así cuando tiene que llevar todo él? No creo que pueda aguantar mucho. Así que dice, jóvenes estén sujetos. ¿Y cuán difícil es para un joven esto, no? Usted tiene hijos, espere que crezcan. Van a ver que primero son hermosos de chicos, pero cuando empiezan a crecer tienen pecado adentro. Y van a ver que ayer yo venía, no me acuerdo si venía, fue a comprar algo. Ayer sábado, fue a comprar pollo. En la bici, me salí en la bici para hacer un poquito de ejercicio, ¿vio? Y venía una señora y venía una chiquita ahí, y quería un helado, parece. Y venía gritando, hacía unos berrinches, y la señora venía gritando en la calle, bueno, le decía unas cosas, ¿vio? Ahí que hay que ponerle X, ¿vio? Sé que ponen, cuando usted ve la película, hace pi, 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 bueno, algo así. Le decía de todo, y la chica gritaba, que quiero helado, que quiero helado, que quiero helado. Y yo, ¿sabe qué hice? Agarré esa bicicleta y le puse un cambio más, me apuré más. Bueno, me hizo doler la cabeza la chiquita esa. Bueno, es difícil que los jóvenes, porque no tienen la madurez y la sobriedad de un anciano. Y por ahí uno le aconseja, no hagas esto, al simple. La Biblia dice el simple a ellos. No, el simple ve el mal y sigue. El avisado ve el sabio y se aparta. Pero este sigue y se cae. ¿Vio? Y ellos dicen, bueno, cada uno tiene que vivir su propia experiencia. Dice, pero no hace falta que hagas eso. Dice. Pero el asunto es que al joven le cuesta sujetarse, no solo a las mujeres, al joven le cuesta sujetarse a los mayores. Por eso que él, siendo anciano, Pedro le dice, estén sujetos a los ancianos. Y después algo general, dice, y todos sumisos los unos, y nos revestimos de humildad. Y acá viene lo importante, escuche, acá vamos a tener que ver la etimología de la palabra, lo voy a aburrir un poquito con el griego, pero téngame paciencia. Revestido de humildad. Ahí, ¿por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Escuche, todo empezó desde el principio, cuando Adán, él no fue sumiso, él no fue, vamos a decir, obediente a la palabra. Él había sido creado hace poquito, era joven, y no se sujetó a lo que Dios dijo, ¿sí? Y se revistió de lo que era un orgullo, ¿sí? Pero el segundo Adán no, él se humilló y él fue exaltado hasta lo sumo. Creo que esto está en Filipenses capítulo 2, si ustedes se acuerdan. Entonces fíjese cómo Adán no lo hizo, pero el Señor Jesucristo sí se humilló. Nosotros pasamos por la kenosis. Algún día vamos a ver Filipenses.
Y él sí se humilló, no tenía por qué humillarse, bajar acá, tomar cuerpo de hombre. Se humilló al hacer eso. Pero el Señor lo exaltó y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. ¿Se da cuenta por qué es importante ser humilde? Se lo dice alguien que mordió el polvo del caballo del orgullo. Si usted, el Señor no lo humilla con su mano poderosa y usted no le hace ver lo que es, siempre cree que sabe todo, que conoce todas las doctrinas como yo creía y que andaba de acá para allá, y el Señor tiene que humillar, el Señor tiene que mostrarnos. Y esto es lo que voy a ver desarrollado acá adelante en estos tiempos que me queda, que es importante el sufrimiento de este lado del sol porque tiene un propósito. Si usted no es humillado, si usted no sufre, y es un poquito difícil que vaya a entrar al reino de los cielos. Se va a dar cuenta por qué. Porque Dios, hace años, cuando fue la última prédica, cuando oré, tendría unos 42, no me acuerdo, 41 o 42, cuando fue la última prédica de Timoteo y le llamé el gimnasio de Dios. Y antes de empezar el sermón dije, si no viene nadie, Señor, cierro. Y tuve que cerrar. Pero antes de eso hablé, creo, el gimnasio de Dios. Y Dios tiene un gimnasio. ¿Usted ha hecho ejercicio alguna vez? A mí cuando era joven, ahora algunos hago, pero cuando era joven me gustaban otros más. Usted tiene que sufrir para quemar grasa, usted tiene que sufrir para crear masa muscular. Si usted no sufre, usted no puede agarrar una pesa de 1 kilo y no sé, y hacer pectorales o bíceps o deltoides y esperar que al otro día estar así. No, porque no le va a hacer nada eso. Usted tiene que poner peso, negarse a ciertas cosas, alimentos, una buena nutrición balanceada, altas proteínas, de reducir carbohidratos complejos. Es todo un sacrificio, una disciplina para lograr eso. Bueno, pero en el espíritu es más todavía. Y una de las cosas que Dios utiliza, no sé si ha entrenado alguna vez, pero tiene máquina de todo, dorsalera, para hacer pectorales, para hacer bíceps, banco, sentadilla Hodge, todo lo que tenga tiene. Bueno, el Señor tiene un gimnasio y una de las máquinas de él se llama el sufrimiento. Y esa tiene propósitos, amados. Por eso dice, escuche lo que le voy a decir. Es preferible que usted se humille ante el Señor, y más los jóvenes. Y cuando hablo jóvenes no estoy hablando de 10, 15 años, estoy hablando de personas 20, 30, cerca de 40, son jóvenes todavía. Timoteo tenía 40 y pico, este pastor, y era joven. Pablo decía así, nadie menosprecie tu juventud, porque la juventud no se da tanto por los años, sino puede ser una persona joven de 30 y pico y ser maduro. Pero lamentablemente la mayoría de los jóvenes son rebeldes y no confían, o no sé por qué será, en los mayores. ¿Vio? Yo he visto iglesias que tienen su grupito. Usted lo ve, están todos los jovencitos de un lado y encima le apañan estos pastores porque dice, pastor de juventud. ¿Pastor cómo de juventud? Acá no hay pastor de juventud, ministerio para chicos. Tiene que estar toda la familia ahí escuchando. El Espíritu Santo le va hablando. Entonces, ser humilde a los pastores, dice, revestido de humildad. Y después habla de todas estas personas. Pero para hablar esto, yo me fui a la palabra en el griego, humilde. ¿Qué es esto? Escuche bien lo que le voy a decir, presta atención porque voy a utilizar, lo voy a aburrir con la etimología. La palabra ahí que habla a los jóvenes de humildes es el verbo enkomboustai. ENK de kilo, OM, B larga, O, U, S de Sergio, T, H, A, I, embostai. ¿Qué significa? Bueno, significa envolverse, viene de otro verbo de encombona, algo así, encomboma. Entonces estaba buscando qué significa esto, pues yo le voy a decir lo que yo pensaba, según el diccionario, cualquier diccionario,
podría decir, bueno, una persona que no se cree de algo. Veo como dice Romanos capítulo 12, versículo 3, que dice como que seamos humildes, que nadie tenga un alto concepto más que el otro. Entonces, que una persona que no sea orgullosa es un humilde. Un humilde no es alguien que anda así con la cabeza baja y que veo que parece un quedado. No, puede ser una persona con autoridad, tiene conocimiento, pero él es humilde, no tiene que estar demostrando. Yo he conocido en mi vida muchas personas, no lo quiero aburrir, porque lamentablemente tengo que contarle cosas de mi vida, pero de los 20 años hasta los 30 y algo de años practiqué muchos estilos de artes marciales. Pachi Talanchuan, Wing Chun, Aikido, Karate Do, todos esos con muñecos. Y al principio era como un león, vio un cachorro de león y rugía. Y me iba mal. A medida que pasaron los años, que ya 20, 30 años, 20 y pico de años haciendo eso, aprendí a ser humilde. Y yo sé que una persona que dice, te voy a pegar, voy a hacer esto, sé que no hace nada. Es como un perro que ladra nada más. No es humilde. Una persona que de verdad es madura y que sabe, él no necesita hacer nada de eso, es humilde. Es una persona, o una persona que tiene conocimiento, o una persona que tiene dinero. Estas personas le gustan mostrar, hacerse ver. Un fariseo podría ser ejemplo, le gusta mostrarse ahí, pero un humilde no. El Señor era todopoderoso. Si Él quería, se revistio de humildad. Si Él quería, los destruía a todos, tranquilamente. No significa que no es poderoso. Pero esa no es la palabra de con boma, no es esa palabra. ¿Qué está hablando? Bueno, esto de ser humilde, escuche, porque por eso dije que lo iba a aburrir, pero es importante. Era un vestido que era propio de los esclavos. Esto de humilde, esa viene la palabra ahí. Y esto era un vestido que solamente los esclavos utilizaban. Se ceñía, era a los costados, acá, con un nudo que llamaba combos. Acá. Y esto es lo que está aludiendo Pedro. Y yo quisiera pensar, que no sé si se acuerda en Juan capítulo 13, cuando vimos la epístola de Juan. ¿Usted se acuerda cuando todos estaban discutiendo de acá para allá, dónde me voy a sentar? ¿Quién apareció ahí? Y mientras estaban discutiendo a ver qué lugar, se ciñó una toalla y agarró lo que yo le digo palangana o algo y se agachó a lavarle los pies a este hombre que estamos estudiando, que es Pedro. Y Pedro, y allá. Y después lo ve el Señor que está ahí lo que nosotros estamos viendo como es con vos. Se ciñó una toalla. Claro, ¿por qué? Porque ellos entendían esta etimología de humildad. ¿Qué haces? Ese es un trabajo de esclavo. En esa época, no es como ahora, estaban descalzos, se usaban los pies y había, podemos decir, el esclavo que esperaba y le lavaba los pies. ¿Ves esos ancianos ese que lavan los pies? No son como las mujeres por lo menos acá de la Argentina. No, eran aquellas que de verdad le lavaban los pies a los santos. Era humildad. Mujer que lava los pies no es esclava, es una mujer humilde. Y fíjese quién nos mostró, es el esclavo. Cristo era el mayor, que mientras todos querían que lo sirvieran, que hicieran esto, me voy a sentar acá, el Señor se había ceñido una toalla. Y Pedro está hablando, escúchense, revestidos de humildad. Revestidos es eso que se ponía acá, ese delantal, o sea, toalla, que Cristo se ciñó y se puso a lavarlo. Y Pedro dijo, no me lavarás a mí, Señor. Todo dijo, si no lo hacía eso, no iba a participar. Y ustedes conocen la respuesta de Pedro, ¿no? Dice, entonces todo, le dice. Pero no, ya estamos, pero sí nos ensuciamos. Pero usted es humilde, porque la idea acá, fíjese, no es ese alto concepto, sino la idea de humildad acá es no creerse, vamos a decir, mejor que los demás, yo debo ser atendido o aquello. No, todos. Lo podría mostrar dentro vamos a decir, una empresa o del matrimonio. Generalmente yo conozco hombres que se sientan a la punta de la mesa y
¿La comida cuándo está? ¿La comida cuándo está? Vengo de trabajar, quiero la comida. No, no es eso, amados. Usted también se tiene que revestir de humildad. Se puede arremangar y lavar el plato, entrar. La mujer no es una esclava. Entonces así, el pastor, te llamó vos, tenés que hacer todo vos, porque el Señor te llamó vos. No, no es así, amados, sea humilde, ayude. Revestidos de humildad unos a otros, porque Cristo nos enseñó eso, el mayor. Yo vine a servir, dijo el Señor. Esto quizás usted, si es joven, no lo entienda, tiene 20, 30 años, no lo va a entender, pues si el abuelo me está sermoneando. No le estoy sermoneando, le estoy diciendo lo que hizo Cristo. ¿Qué haría usted si en este momento Cristo se agacha y le lava los pies? ¿Usted haría eso? ¿Puede ser humilde? Porque es una marca distintiva de un cristiano. ¿Usted tiene derecho? Sí, tiene derecho como hombre o lo que sea. Pero si es humilde, usted no va a ser orgulloso. Eso es lo que sucede. Revístanse de humildad. ¿Pero por qué dice esto? ¿Sabe por qué? Porque Dios resiste a esas personas que se creen superiores a otros, que quieren que los sirvan. Los resiste, pero da gracias a los humildes, a aquellas personas. ¿Cuál es el ejemplo máximo de humildad? ¿Quién fue manso? ¿Quién fue humilde? ¿Quién? El Señor, dice Filipenses, y el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Entonces, nosotros debemos aprender. Pedro le dice eso a los jóvenes, sean humildes, ¿sí? Pero a todos también. Y esa es la idea de la palabra humilde. Venía de una vestimenta que usaba un esclavo para lavar los pies de las otras personas. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Versículo número 6, para que os exalte cuando fuera el tiempo. Bueno, humillaos bajo la humillación, podríamos decir, tiene me atrevería a decir como un sinónimo de sujetarse ante Dios, porque viene hablando del sufrimiento. Humíllese, o podríamos ser humillaos, sujétese, pongamos, mire, los sufrimientos cuando vienen, nosotros no sabemos, decimos por qué, generalmente, ¿no? No entendemos por qué. Pero dice, humíllense. No me da tiempo a hablar de la mano de Dios, para eso tenía que el Antiguo Testamento. La mano poderosa de Dios era cuando Dios libertaba a Israel y entraba su mano poderosa a hacer prodigios. Pero la mano poderosa de Dios, cuando está sobre nosotros, porque fíjese, dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que os exalte cuando fuera tiempo. Y vuelvo al texto de anterior que estaba hablando. La mano poderosa de Dios, ¿quién fue el que se humilló? El Señor Jesucristo. Pero su mano poderosa fue la que lo levantó de los muertos. Entonces, aunque usted no lo entienda, debe humillarse. O sea, sujetarse. Señor, no entiendo lo que está pasando. De verdad no lo entiendo, como Job. No sé qué está pasando. Pero no niego de propósito alguno. Sé que usted está acá. Porque Satanás y lo que sea, la muerte y el Hades y los demonios y todas esas cosas pueden ser instrumentos. Pero ninguno de esos se dirigen solos. Es el Señor el que está atrás. ¿Usted cree que cuando viene un látigo, el látigo viene solo? O cuando papá, vio una época, a mí mi mamá me pegó una sola vez, me acuerdo. Siempre tengo mi historia, ¿vio? Me acuerdo que ya era grande y tenía una varilla así. Y fue una sola vez, no me acuerdo qué había hecho, pero sí me acuerdo el varillazo. Yo me acuerdo que era una varilla y me hizo ¡ush! Así. No me acuerdo dónde me pegó. Ay, pero salí, pero parecía el corre camino, ¿vio? Encima me enojé y me quedé afuera. Pero una sola vez, algo habré hecho, no me acuerdo qué habré hecho. Pero no me acuerdo que me da más. Éramos muy amigos con ella, al no tener mi papá. Entonces, es así.
pero algo yo había hecho. Pero esa varilla no me pegó solo a mí. No es que vino la varilla volando y me pegó una mano que me dio. Bueno, el sufrimiento y el dolor no viene por sí solo. Hay una mano. ¿Sabe de quién es esa mano? Sí, es del Señor. Entonces cuando viene el sufrimiento viene de la mano de Dios. Dios está haciendo eso. Pero lo está haciendo por algo y ahora va a entender. Con este último sermón usted va a entender por qué está haciendo. Por eso él dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que después que pasen estos sufrimientos lo exalten. Cristo tuvo que sufrir, Cristo tuvo que padecer, llevó una cruz y no hizo nada como usted y yo. Pues nosotros la merecemos, yo me la merezco, usted se la merece. Pero Cristo, pero el Señor lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo alto. Entonces dice, debemos humillarnos, no ser soberbios. Pero yo no me lo merezco, Señor. Yo fíjese lo que doy, mira aquel vive haciendo todos los pecados y se la agarra conmigo porque solamente esta vez me equivoqué. No, no es así. Fíjese, el Señor se agacha y dice, ¿sabe por qué no le hago nada a ese? Porque no es mi hijo. Usted es padre, usted es madre. Usted no va a pegarle a disciplinarlo o darle un chirlito en la mano al hijo de la vecina. No, porque no es su hijo. Dios no le va a estar diciendo algo a otros, porque no son sus hijos. Para eso tiene a su padre Satanás. Dios iba a poner con sus manos a quién, a sus hijos. ¿Y qué va a hacer usted? ¿Qué hace un chico con la edad? ¿Qué hace? Grita. Bueno, usted va a llorar también, porque seguramente algo hizo y usted no lo ve como malo eso que hizo y a su tiempo vino la paga. ¿Sí? Y está sufriendo ahora. Pero lo bueno es que Dios le corrigió a tiempo para que usted no vaya al infierno, porque mire si seguía por ese lado. Usted no lo ve, pero quizás se perdía. Pero su mano poderosa lo libró y le tuvo que quebrar una pata quizás y gritó. Ahora vamos a ver la palabra en el griego, que significa sanar, porque es Él mismo el que hace eso, para que usted no se pierda y pueda participar por la eternidad con Él. Eso es lo que sucede. Y ahora lo vamos a ver dentro de un rato. Pero vamos al texto este que es muy conocido. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. No sé si me daría el tiempo a mí para ir a verlo, pero vamos a ver. Hebreos también 13, versículo 5 es, que es un texto que me encanta, que hace años lo tengo. Siempre cuando me pasa algo, Hebreos 13, 5 voy yo. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. No sé si escuchó el Salmo ayer, estaba hablando de que Dios dice, no te desampararé ni aun en las canas, y cuando estés viejo, yo soy tu creador, te hice y te sostendré. ¿Cree eso usted? Pero Dios le tiene que disciplinar ahora. Tranquila. Hoy es el momento de la disciplina. Lo importante es cuando entres al cielo. En ese momento vamos a entender cuánta gente ha ido al infierno. En este momento no hay salida. Yo creo que muchos de ellos están diciendo, yo hubiera preferido que el Señor me disciplinara en ese momento para no estar acá. Por eso el Señor tiene cuidado de vosotros. Fíjese, usted conoce lo que es la ansiedad, fíjese, echando toda vuestra ansiedad. ¿Usted conoce los psicólogos o los psicoterapeutas o consejeros bíblicos? Y te dan una serie de cosas y pasos y esto, y se van a la raíz de la psiqui, de cuando fue el trauma de la niñez, y toda una serie de psicoanálisis tremendo. Mire la receta que le da Pedro. Eche todo, creo que está en el Salmo 55, versículo 22. Eche toda vuestra ansiedad sobre Él. Va y en la cruz, donde usted se va y deja todo. Creo que es
En Mateo 6, 25 al 32, ¿es? ¿Sí? Mateo 6, versículo 5 al 32, donde habla de... Escuchen, el afán y la ansiedad. Por tanto os digo, hablando de Pedro, porque todo esto que usted ve de Pedro, ¿sabe por qué está hablando Pedro? Porque Pedro conoce Biblia. ¿Sabe por qué conoce Biblia Pedro? Porque estuvo sentado en los sermones de Cristo. Todo lo que usted ve son los sermones de Cristo, lo que habla Pedro acá. Estaba atento, estaba, capaz que si existía una lapicera estaba anotando, a ver qué dijo un señor, y anotaba. Escuche, echando toda ansiedad. ¿De dónde cree que lo sacó? Mateo capítulo 5, versículo 25. Sermón del monte, estaba Pedro escuchando ahí. Por tanto os digo, no afanéis por vuestra vida y que habéis de comer. ¿Se afana qué voy a comer hoy? ¿Qué voy a comer mañana? ¿O que habéis de beber? ¿O por vuestro cuerpo? ¿O qué me voy a vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en granero. Vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, añadirá una estatura de codo? Y por el vestido, ¿por qué afanáis? Considerad los lirios, el campo, cómo crecen y trabajan y hilan. Pero yo os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste, ¿no hará mucho más con vosotros? Hombres, escuche, acá viene, de poca fe. Por eso está. ¿Por qué se afana? Porque esa gente dura un poco. Usted lo ve y mañana... ¿Y qué pasó con esta persona? El afán, la ansiedad y las preocupaciones de esta vida ahogaron la palabra de Dios. Pero se escuchaba los sermones. No fue acompañada con fe, dice Hebreo. Hombres de poca fe. No os afanéis, pues diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, porque los gentiles buscan estas cosas, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis idea de todas estas cosas. Escuchen, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Así que no afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana tendrá su propio afán. Basta cada día su propio mal. ¿Qué dice Pedro acá? Un resumen, una cápsula, vio del sermón, dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque tiene cuidado de vosotros. La ansiedad, la preocupación, todo eso ahogan que uno tenga fe. Entonces es importante. Vamos a avanzar porque no me da tiempo. Sed sobrio y velad porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente y anda alrededor buscando a alguien que devorar. Bueno, quizá acá está hablando, y esto Pedro, ¿sabe cuántos? ¿7 minutos? Pedro sabe mucho de esto, del león. Bueno, en el contexto histórico quizás está hablando de Roma cuando estaban siendo perseguidos, lo echaban a los leones. Pero anda como el león rugiente, buscando devorar. Y me voy a tener que apurar por el tiempo que me queda muy poco. A mí como león rugiente me anda siempre, pero el tiempo, ¿vio? Me anda devorando el sermón el tiempo a mí. Pero bueno, es así. Pedro sabía de esto. El diablo anda como... ¿De dónde? Pedro es medio como yo, ¿vio? Tiene sus anécdotas, él sabe. En ese sentido, ¿de dónde sabe esto? Bueno, porque él lo negó, amado. Fíjese lo que dice a Cristo. Dice así, dice que estemos orando y velando. Porque el adversario, ¿qué? Sé sobrio y velad. ¿Sabe por qué dice soy sobrio y velad? Escúcheme bien lo que voy a decir, porque cuando Cristo le dijo, velá Pedro, orá Pedro, velá Pedro, orá Pedro, velá Pedro, orá Pedro, velá Pedro. Se dormían. ¿Entiende? Y se acercó y le dijo, quiero Pedro. ¿Y qué dijo el Señor? Pedro, Satanás te ha pedido, yo voy a orar por ti, para que tu fe no falte. ¿Lo negó? ¿Lo negó? No, no. No lo negó una vez, lo negó 3 veces. Dijo, no lo conozco, no sé quién es esta mujer, no me moleste, no sé quién es, no lo conozco. Pero sus actitudes y su forma de hablar demostraban que era un seguidor del Señor. Por eso lo conocían. Pero lo negó.
Satanás lo fue a... Por eso que Pedro sabe, da consejo como anciano. Con un anciano, un pastor te viene a decir, no, no vaya por ese lado, no vuelvas a Egipto. No te juntes con esa gente. No lo hagas. No pasa nada, dicen. Pedro sabía. ¿Y sabe por qué lo fue a buscar? Porque no oró ni veló. Nada más. Mientras el Señor estaba orando con gotas de sangre ahí. Por eso Pedro dice, velad, dice, orad. ¿Por qué? Porque Satanás me fue a pedir a mí y yo lo negué al Señor. Yo sé lo que le estoy diciendo. Cuando uno le dice algo, es porque sabe. Quizás uno pasó por ese camino. Y yo puedo salir y decir, Señor me sacó de acá, no entres por ese lugar. Y Pedro sabía que él anda rugiendo, viendo a quién devorar. No lo pudo hacer con Daniel, porque Daniel, ¿qué hacía? 3 veces al día, estaba así. Orando estaba con la palabra todo el tiempo. A ver, se va a cumplir las 70, se está por cumplir Jeremías 9. Ah, sí, Señor, vamos a orar, en el capítulo 9 de Daniel. Vi las cosas del Señor. Por eso que cuando lo pone con los leones no halló nada. Pero con Pedro sí. Entonces resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo, me tiene que apurar. Nuestros hermanos en todo el mundo. Esta fe no está hablando de una fe, creo que no me da tiempo de hablar de la fe subjetiva y la fe objetiva, pero voy al punto. El cuerpo de doctrina, ¿cómo resiste al enemigo usted? ¿Creyendo solamente en Jesús? Bueno, el enemigo lo va a atacar. Usted tiene que conocer así, escuche, las doctrinas. Para resistirlo, cuando te diga, ¿a dónde está? ¿A dónde está? Como se acuerdan, le atacaba a Apolión y dice, ¿qué haces acá? Y le decía, ¿por qué permite que sufras así mientras yo, ¿dónde está tu rey? Si era tu rey, ¿por qué no te defiende? ¿Se acuerda? Pero ¿qué conocía Cristiano? Doctrina. ¿Sí? Él sabía, no me da tiempo de explicarle, él le respondía cuando Satanás lo ataca a Cristo, ¿qué le dice? ¿Qué le dijo? No, a mí me parece que me dijo, no, Deuteronomio está escrito, dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino todo de palabra de Dios. Y hacía así. Y con cada cosa que le decía, le torció el Salmo 91, el Señor se lo citó bien el Salmo 91. No puede eso resistir en la fe. ¿Sabe qué es? La fe no es pisti de cada fe, la fe de Salvador, acá la fe es cuerpo de doctrina. Así debe manejar las doctrinas usted. No entiende lo que pasa. Soberanía de Dios. No entiendo lo que pasa, pero Dios lo decretó. No entiendo lo que pasa, pero es providencia de Dios como la de José que lo hizo sufrir, pero al fin tenía un propósito. No entiendo lo que pasa, pero es soberanía de Dios, es decreto de Dios y providencia de Dios que Job tenía que sufrir, pero Dios era el que lo había mandado. No entiendo lo que pasa, pero sé que antes de que pasara todas las cosas, si estoy sufriendo, Dios sabía que el hombre iba a caer y iba a cometer pecado, pero el Cordero de Dios estaba preparado ante la fundación para cuando no había ni siquiera un pecado. Y es así, amados. Dice creo que el Salmo 31:15 que el tiempo está en las manos de Dios. Hay un tiempo para reír, un tiempo para sufrir, padecer y un tiempo para estar glorificado por la eternidad. Pero yo solo, no, pero eso hay mucho sufrimiento, todos, muchos hermanos, acá está hablando de la Iglesia Universal. Escuche, el versículo número 10, 9, me voy a tener que apurar porque me falta, ¿cómo le puedo explicar? El alimento de los alimentos, que es la última parte, con lo que tengo que cerrar. Pero fíjese, dice, más el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que haya padecido un poco de tiempo, el mismo perfeccione, escucha, acá viene, perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y con esto voy cerrando. ¿Por cuánto tiempo va a padecer usted? Dígame. ¿Cuánto tiempo cree que usted, alguien que está en el infierno, si usted le fuera a preguntar, cuánto tiempo dice, cuánto te queda para pagar la infracción de la ley contra un Dios santo y justo? Que no quisiste arrepentirte cuando te predicaron el pecado y no creíste en el Evangelio. ¿Cuánto tiempo te falta para cumplir la sentencia? Yo cuando estaba, bueno, no me da tiempo a contar mis aventuras, pero cuando estaba en la prefectura, por ahí me llamaba arresto naval, o sea, en la policía naval, y te daban 2 o 3 días o 5, ¿vio? Y usted no podía salir, se quedaba ahí adentro del destacamento, de ahí de la policía, y encima te ponían de guardia, castigado. Pero se acababa ese tiempo y después salía de franco. En el infierno no sucede eso. No hay salida.
Pero ¿sabe lo bueno de este sufrimiento? Que es por un poco de tiempo nada más. Quizá como dice Romanos capítulo 8, versículo 18, dice que no se puede comparar con la gloria venidera. Es un poco de tiempo. Me voy a apurar porque quiero que entienda esto. Y para esto me valí otra vez de las palabras griegas. Porque tenía que buscarla, tenía que entenderla. ¿Por qué Dios es sufrir? Y es esto. Escuche, esté atento. Más el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo después de que haya padecido un poco de tiempo. Escuche esto. Él mismo. ¿Quién va a ser? Él mismo. Él mismo hizo sufrir, sí, bueno, pero él mismo va a perfeccionar. Él mismo hizo sufrir, pero él mismo va a afirmarme. Él me hizo sufrir y me va a fortalecer. Él mismo me hizo sufrir y él me va a establecer. 2 o 3 palabras nomás por el poco tiempo que tengo. Entonces, después que suframos el sufrimiento, Dios nos va a restaurar o nos va a establecer o nos va a fortalecer. Él es el mismo, Él el que nos va a afirmar. Fíjese, cuando sufrió, Pedro hizo algo y dijo, ve y confirma a los tuyos, pero ya él lo había negado. Lo había negado, había pecado, pero después el Señor lo levanta, lo perdonó y lo mandó a pastorear. Este sufrimiento está diseñado por algo, no es casualidad, es causalidad. Dios lo puso a propósito ese sufrimiento para usted. No me da tiempo de hablar Romanos capítulo 5, porque él habla de eso, sufrimiento. Pero acá está diseñado para algo. Tiene un medio. ¿Y qué significa? Es para restaurarlo. O sea, la palabra restaurar, ahí que aparece, no sé qué traducción tendrá usted. La mía, bueno, aparece esa palabra. Ya apareció un poco de tiempo, él mismo perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. Bueno, pero hay una palabra ahí que aparece, según la traducción que usted tenga ahí, que restaurar es para restaurarlo, porque el Señor puede ser que le quiebre la pierna a una ovejita, ¿sí? Para que no se vaya o se pierda. Pero la palabra restaurar ahí, no sé, a ver qué traducción, yo tengo la 1960, perfecciones. Bueno, será perfecciones. Creo que es perfecciones, la Reina Valera. Significa kartarsain. ¿Qué significa? Es cuando hubo una fractura. Quizá le fracturó la pierna a la oveja. Esa es restaurar. El Señor le quebró la pierna a esta oveja. Es kartarsain. Se utilizaba esta palabra para arreglar una fractura o para remendar una red. El pescador estaba roto, remendaba una red. Él mismo lo va a hacer. Él va a suplir lo que falta. Él va a arreglar eso. Lo tuvo que romper él mismo para que no se pierda. Él tuvo que podar él mismo. Se estaba desviando. Él mismo. Arreglar lo que ya está roto. O quizás está roto algo en su vida. El Señor tiene que sacar esa parte. Es como el cáncer. Tiene que extraer algo. Y tiene que... A veces digo, mire, escuche, perdón lo que voy a decir. Espero no pecar, menos contra el Señor. Pero a veces pienso que el Espíritu Santo, cuando utiliza el bisturí, no utiliza anestesia. Y eso duele. Debe tener un propósito, quizás para que usted aprenda que eso que le está sacando era malo. Entonces grita, pero si por esa cama se le dolió. No, porque no me molestaba tanto. Porque no lo vio como pecado, por eso no le dolió. Pero cuando él saca ahí la palabra, es kartarsein, es sacarlo, fracturar, lo va a restaurar. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice Pablo? Pero Pedro, diciendo, acepte con humildad esto que está haciendo el Señor. No lo entiendo, estoy sufriendo. Acepte con humildad, porque en un momento lo va a restaurar, lo va a levantar. Y lo va a perfeccionar. Él está buscando el carácter. Dígame, ¿por qué hace? ¿Alguien sabe por qué el Señor hace esto? Por favor, se lo pido. Los que llevan años conmigo. ¿Por qué hace esto, Señor? ¿Por qué está interesado en hacer esto? Sí, su voluntad, pero ¿qué es lo que quiere lograr? ¿Alguien sabe, por favor? ¿Qué quiere lograr? Que Cristo se ha formado en nosotros. Excelente. Muy bien. Para eso es, porque eso que está haciendo no muestra a Cristo. Entonces vas a creer, usted va a gritar, pero el fin de todo, porque lo salvó, es cuando él termine. ¿Sabe? Usted nunca terminó vio esos tipos
que hacen algo y terminan y hacen así y levantan la cosa y ustedes muestran así, mire, muestra cómo está terminado el trabajo. Algún día lo va a exaltar, va a decir, acá está mi hijo, acá está mi hija, miren, este vaso que terminé está perfeccionado. Así es el alfarero. Usted ha preparado pan, yo he preparado pan. Tenía que golpearlo y golpearlo y golpearlo a la masa. Mire si se pudiera quejar. Bueno, es así. Por eso que es la palabra restaurar, fortalecerlo, sacar lo que tiene ahí. Hasta cuando sea formado Cristo en vosotros, fortalecer. Denme un segundo, unos minutos más, por favor, porque esto es la esencia del sermón que tengo que cerrar. Fortalecer. Estoy en el versículo número 10. Fortalecer, ¿qué es eso? La palabra es ahí, en el griego es estenun, S-T-H-E-N-U-N, estenun. ¿Qué quiere decir? Quiere decir ahí que nos va a llenar de fuerza. Por eso que le dijo el Señor Jesucristo, después que Satanás te pida, eso ve y confirma, ve y fortalece, Pedro, a los demás. Pero yo fue que lo negué, yo pequé, ¿cómo voy a hacer eso? Ve y fortalece, dile que hay perdón, que yo estoy trabajando, que a pesar de todo, y acá lo tienen usted a este anciano. Esa es la palabra fortalecer. Dale fuerza. Él nos va a dar la fuerza al cansado. Ese es el sentido que tiene fortalecer. Amados, una vida de un cristiano que no es esforzado, una vida que no hay disciplina, una vida que no hay sufrimiento, que lo único que hay es canta y danza alegre pronto y de acá nada más, y canta y danza alegre viene pronto, ay, 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 y todos los días que ven usted gozo y baja el espíritu y le tiran un besito. Y eso no es la vida, usted va a sufrir, se lo puedo asegurar. Va a padecer. Como Pedro, ¿sabe cómo murió este apóstol? ¿Alguno sabe cómo murió? ¿Tiene idea cómo murió él y su esposa? El libro de los mártires de John Fox. Murió cabeza abajo él, crucificado. Porque dijo, no soy digno de morir como mi Señor. Así murió este hombre, crucificado y con la cabeza para abajo. Dios va a disciplinar. No sirve. ¿Por qué? No sirve si usted no tiene su fe, si usted es un débil. Tiene que ser fortalecido, tiene que ser templado por el fuego de la aflicción. Cuando estaban los amigos, ahí estaban, ¿dónde? Ahí. En el fuego estaba el Señor, por eso debe ser templado. Ahí. Hasta cuando sale el oro usted puede ver el reflejo. Dios está trabajando y duele, claro. La última palabra, afirmar. Temeshim. T-H-M-L-L-I-M. ¿Qué quiere decir afirmar? Significa echar cimientos. Una vez que Dios trabaje eso, usted va a estar firme. Firme. Como una casa que puede sostener todo el peso que le pongan a usted, está firme usted. Esa es la palabra afirmar. Temeshim. Y lo va a hacer, usted va a crecer, va a entender, y quizás va a empezar a crecer también con las doctrinas. No me da tiempo de hablar de Efesios capítulo 2, versículo 20. Que habla del fundamento de los apóstoles y Cristo que es la roca. Pero el dolor, la aflicción, todas esas cosas lo van a hacer fuerte a usted. Si no hay sufrimiento, no hay. ¿Cómo le puedo explicar? Siempre se me ocurre el mismo ejemplo a mí. Pero usted ve un hombre grande o fortachón, ese hombre no lo hizo levantando una hoja así. Levantó peso, se nutrió, se disciplinó. Y haciendo las mismas cosas las cosas de los demás, sufrimiento, disciplina, sudor. Eso es lo que hace el Señor. Y va a afirmar, está firme, usted cuando camina en sus doctrinas. Y así es como nos muestra, tiene un fundamento en su vida. Ahora para ir cerrando, lamentablemente, amados, no todos llegan al final del camino. Cuando hay un sufrimiento, hay una aflicción, los afanes de esta vida ya no están los que estaban con nosotros, son flexibles. Pero esta gente, por más que venga el viento y sople, el pábilo nunca se va a apagar. Quizás esté así,
pero siempre usted lo va a ver ahí, de alguna forma. Se mantienen, tienen un buen cimiento. Están bien, ¿por qué? Porque están en la roca. Por eso se mantienen, están firmes ahí. Por eso cantamos firmes y adelantes. ¿Por qué? Porque ellos saben a quién han creído. Entonces es importante que entienda cuando viene el sufrimiento es eso, aceptarlo, ser humilde. La mano poderosa de Dios que ahora lo está disciplinando va a ser la misma mano poderosa que lo va a levantar algún día. Yo lo digo hace años. Solamente aquellos que pasan por este camino de sufrimiento y de aflicción y disciplina son los verdaderos cristianos. Los demás son vuelve atrás, nada más, malditos apóstatas. Mientras el Señor te da cosas, estoy. Pero cuando Dios saca, nunca van a decir, Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Si no, maldicen al Señor. No es así, amados. Es ser humilde, entender que el Señor está haciendo una obra y algún día lo va a exaltar. Y si usted termina así sus días, por lo menos va a poder morir diciendo, sé que mi Redentor vive. Y aunque yo esté muerto, sé que el Señor me va a levantar, me va a exaltar. ¿Sí? Vamos a cerrar porque me pasé del tiempo. Amado Padre, le agradecemos, Señor, porque hemos visto, Señor, esta epístola, Señor, a grandes rasgos de Primera de Pedro. Gracias, Señor, porque nos permitió, Señor, ver el propósito del sufrimiento, Señor, que usted está formando, como vimos en el capítulo número 1, versículo 1 y 7, y al final también tiene todo un propósito, Señor, que es la prueba y es probar nuestra fe, que es preciosa, más preciosa que el oro, y aunque es perecedero, Señor, muchas de estas cosas acá, muchos, Señor, no van a alcanzar esto, pero nosotros avanzamos, Señor, con una alabanza, Señor, porque esperamos la manifestación gloriosa, Señor, del Señor Jesucristo, Señor, que ya se manifestó una vez en nuestra vida y por nuestra fe, Señor, lo abrazamos, y por nuestra fe, Señor, tenemos que pasar, Señor, a veces por ese horno de aflicción y sufrimiento, pero lo que nos mantiene, Señor, vivo en este camino, Señor, no es lo que nos vemos, sino los ojos de la fe, Señor, sabiendo que algún día, Señor, usted va a descender, Señor. Así que le pido que le dé, lo fortalezca, Señor, a ellos con su palabra, los afirme, Señor, y le haga poner la mirada en los lugares celestiales, Señor. Se lo pido todo esto en el nombre de Jesucristo, amado Padre. Como siempre decimos, amén. Amén. Amén.